abrazo fuerte, Dios les bendiga, mi nombre es Ley Restrepo. Hoy les traigo una palabra muy especial, un tema extraordinario y esta reflexión la llamo la desobediencia y la confrontación. Aquí vamos a hablar de la vida de Saúl y la vida del rey David. Empezamos con la historia del rey Saúl, el ungido por Dios, ¿cierto? En 1 Samuel 10:8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de ser. Esto fue el mandato que le dio el Señor a Saúl cuando lo ungió rey, ¿cierto? Y vemos en esta parte cómo cuando a nosotros nos dan un mandato o cuando nos hace el Señor, nos pone a hacer cualquier cosa, aquí podemos ver cómo empieza la desobediencia. La guerra contra los filisteos. 1 Samuel 13:8 dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿A quién? A Saúl. Entonces Saúl dijo: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Esto es algo muy importante, amigos, de entender, porque aquí puntualmente se le dijo a Saúl que él tenía que esperar 7 días, ¿cierto? Llegaron los 7 días y él empezó como ya, ay, no va a venir, estoy como angustiado, ansioso porque no llega la respuesta, porque la gente se me está yendo, porque todo. Entonces aquí el Señor lo estaba probando para ver si esperaba o no esperaba. Pero la parte que nos interesa también es ver cómo cuando nosotros desobedecemos y el Señor nos confronta, cómo es nuestra reacción a esa confrontación. Si nosotros respondemos de una forma humilde, o si antes nos llenamos de odio, de rabia, de amargura o de resentimiento y sacamos excusas. Aquí vemos cuál es la reacción de Saúl a la confrontación de Samuel. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Algo que él está diciendo aquí parecía bueno, pues que él quería implorar el favor de Jehová, pero lo estaba desobedeciendo. Dice: me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, mire lo que le dijo Samuel: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pareciera, amigos, que Saúl estaba haciendo algo bueno. Bueno, voy a ofrecer sacrificios a Dios y voy a implorar su favor, pero vemos que eso no lo estaba haciendo él de corazón porque quería honrar a Dios, sino porque tenía temor de que la gente se le fuera, de que él quedara solo ahí, ¿cierto? Pareciera como que las cosas las estaba haciendo bien, pero vemos que Samuel dijo: locamente has hecho, desobedeciste al Señor. Y esto es una de las cosas que pasa hoy en día también cuando uno se llena de ansiedad, ¿sí? Y quiere meter la mano cuando el Señor le dice: no espere, o ayudarle al Señor. Pasa esto, que uno se deja llenar de ansiedad y pasa ¿qué? Que uno mete la mano y lo que está haciendo es desobedeciéndole al Señor. En el segundo versículo, amigos, tenemos en 1 Samuel 15:2-3: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es un segundo mandato que le vuelven a dar a Saúl, ¿cierto? Lo que quiero enseñarles, amigos, es cómo es las formas de que el Señor a nosotros nos da una palabra, nos da un mandamiento, y vamos a ver cómo reaccionamos a esos mandamientos que el Señor nos da. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel por oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, lo que tenía que hacer Saúl era acabar hasta con el nido del perro, como decimos. Acabe con todo, o sea, no tenga piedad de nada. Este era el mandamiento de Dios para Saúl, ¿cierto? Este fue otro gozo que él tenía que ir a hacer. Bueno, ya viene la desobediencia otra vez. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto,
y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl, amigos? Le dijo: destruye todo lo que tiene. Amalec, el rey, que le perdonó la vida, Saúl, perdonó lo mejor del ganado engordado, ¿sí? Y las cosas buenas la perdonaron, pero dice que lo vil y menospreciable lo destruyeron a filo de espada. ¿Cuál era la desobediencia? Él perdonó a Agag y perdonaron lo mejor del ganado, o sea, otra desobediencia. ¿Qué dice el Señor? Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es muy horrible que el Señor diga esto de nosotros. Me pesa haber puesto a esta persona en el ministerio, me pesa haber puesto a esta persona como pastor, me pesa haber puesto a esta persona como evangelista, porque no hace lo que yo digo, porque no cumple mis mandamientos, mis palabras. Me pesa haber puesto a este gobernador porque se apartó de mí. Eso es muy triste, amigos, que el Señor nos diga a nosotros que le pesa habernos puesto en un lugar de eminencia. Otra cosa que dice: vino pues a Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire pues, cínico el Saúl va y le dice a Samuel: oh, yo he cumplido la palabra de Jehová, cuando todos sabemos que estaba desobedeciendo. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Se supone que si él había cumplido con el mandato del Señor, no tenía por qué tenía vacas, ovejas, cosas del rebaño de Amalec allá en el territorio de Saúl, ¿cierto? Entonces le dices Samuel, entonces, ¿por qué todo ese poco de cosas, de ovejas, de vacas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que no cumplió el segundo mandato que Dios le dio. Volvemos, amigos, a la reacción y a la confrontación que le dio Samuel a Saúl. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, dice el pueblo, o sea, él se limpia. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire pues lo que responde él. Pareciera como muy lindo que él va a hacer como que: ay, no, sí, lo perdonamos porque lo vamos a sacrificar a Dios. Así como en la primera parte también. Pareciera que él dice: ay, no, le voy a ofrecer a sacrificios a Dios porque no he implorado su favor. Y aquí está diciendo: ay, no, lo perdonamos porque es que eran para Dios. Mire cómo él se excusa diciendo como que son cosas muy buenas, pero el mandamiento de Jehová era que lo destruyera todo. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, él vuelve y dice, o sea, él se lava las manos y dice: es el pueblo, no yo. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Qué es el anatema? Es algo maldito. El Señor le dijo: acaba con todo porque eso es maldito delante de mis ojos, ¿sí? Y dice: y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, lo hace ver como quien dice: uy, hicimos esto para ofrecer sacrificios a Dios. Y mire lo que le responde Samuel a Saúl, algo espectacular. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, le dijo: tú te rebelaste contra Dios. La adivinación para Dios es cosa abominable, es como la idolatría, perversas, cosas terribles. Entonces le dijo: como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, tú te rebelaste. Y como ídolos, sabemos que la idolatría es para Dios algo terrible. La idolatría es la obstinación, o sea, que Saúl era un obstinado, porque quería hacer siempre lo que a él le daba la gana, ¿sí? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí tienen, amigos, las consecuencias que trae no obedecer la palabra de Dios. Que el Señor le diga: no te he desechado por desobediente. Eso es de las cosas más tristes que una persona puede, amigos, sufrir en esta tierra. Que el Señor lo desecha a uno, amigos, por desobediente. Ahí tienen, amigos, lo que es la desobediencia.
O sea, usted podrá decir, ay no, es que un pecadito, una desobediencia, una cosita como lo hacía Saúl, lo hacía parecer tan bonito, pero sabemos que a Dios nadie lo engaña, que Él sabe cuando usted es un desobediente y cuando hace las cosas para Él de corazón. Ahora quiero mostrar la segunda parte, amigos, que es la vida de David. Esto es un contraste que estoy haciendo entre la vida de Saúl y la vida de David, ¿sí? Tenemos el primer versículo, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Y luego, durmió con ella, amigos. O sea, el primer pecado de David. Aquí no es un mandato, pero sí vemos cómo David vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando y fue y le dijo, tráigame a esa chica que la quiero para mí. Listo, se acostó con ella, pero resulta, amigos, que la mujer estaba casada. Era casada con uno de los valientes de David, amigos. Bueno, vemos cómo el Señor, como delante de Dios no hay nada oculto. David pensó que esto se iba a quedar por allá en lo oculto, como quien dice, ay no, Dios no se dio cuenta, Dios no vio, Dios, mejor dicho, no sé, nada, no pasó, yo me acosté con esta mujer y quedó eso oculto. Muchos hacen eso, creen que se acuestan con la mujer del otro, o cometen adulterio o fornicación y que Dios no se da cuenta, amigos. Pues les tengo una mala noticia, Él sí se da cuenta, aquí vemos. Mire, confrontación. Jehová envió a Natán a David. ¿Quién era Natán? Un profeta del Señor. Y viniendo a él le dijo, habían dos hombres, mire cómo le empieza el Señor a decir el pecadito que David cree que nadie lo supo. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, se refiere a David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, se refiere a Urías. El que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente y comiendo de su bocado y bebiendo y de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vemos que este hombre, siervo de David, tenía a esa mujer que David tomó, se acostó con ella como la corderita, como su tesoro más preciado. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guiar el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, mire pues lo que David, sin saber que le estaban hablando a él, dijo, se encendió en furor David, se encendió en furor en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren lo hermoso que es. Y Natán dijo, tú eres aquel hombre. O sea, qué baldado de agua le cayó a David ahí cuando le dicen, es que usted es el que tomó esa corderita, la mató, se la quitó a ese hombre pobre y hizo cosas en lo oculto. Y David, wow, esta es la parte, amigos, cómo es la reacción de David. La confrontación que le hicieron a Saúl, sabemos que Saúl siempre sacaba excusas, que se pasaba como que era bueno lo que él hacía, y cómo fue la reacción de David. Entonces dijo David a Natán, oh, pequé contra Jehová. Eso es lo primero, reconocer el pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Resulta que también otra cosa, que se acostó David con esta mujer y creyó que ese pecadito iba a quedar oculto. Y como les parece, amigos, que como le sucede a muchos, que un embarazo a la mujer y vea. En consecuencia, el Señor perdonó a David, pero le dijo, tu hijo va a morir. O sea, el hijo murió. Pero lo importante es que David reconoció su pecado, no hizo como lo hizo ¿quién? Saúl, que siempre decía excusas, no, trataba de hacer como que no lo está haciendo para Dios. Primero reconocer el pecado y se arrepintió. El segundo versículo nos habla, amigos, que se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, general del ejército,
que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba. Haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de ellos, ¿sí? Aquí dice que David mandó hacer un censo porque su corazón se estaba enorgulleciendo, elevando, estaba confiando como en su ejército, en su fuerza, en su poderío militar. Entonces ya estaba dejando de poner su confianza en Dios y lo estaba poniendo en el ejército. Bueno, dice la palabra que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Mire, vemos cuántas veces nosotros cometemos pecado y hay muchos que nos dicen: ay, no, yo me pesa, no, o uy, me arrepiento, no. Muchos hacen las cosas y dicen: ah, pues no pasó nada, nadie dio cuenta, tan. Aquí David vuelve y reconoce que pecó. Dice: uy, he hecho neciamente, me arrepiento, y le pide a Dios perdón, ¿cierto? Y vemos cómo el Señor vuelve y lo confronta y dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. O sea, 3 cosas te voy a ofrecer. Mira el Señor tan generoso. Por a ese pecado le dijo: le voy a ofrecer 3 cosas, usted escoja. Le dijo: así dice Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Y vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa era una de las cosas. ¿O quieres que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O quieres 3 días que haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. O sea, David estaba en un aprieto grande porque tenía 3 cosas para decidir. ¿Y usted qué haría en esa situación? ¿Qué escogería? O sea, pero miremos también que David era un hombre humilde, era un hombre manso porque siempre tenía a Dios presente en su corazón, a pesar de sus pecados, a pesar de todas las cosas que vemos, porque vemos que en la palabra de Dios dice que es que no hay hombre que no peque, pero lo importante es el arrepentimiento y que usted se sienta mal de haber pecado y que le pida perdón al Señor, ¿sí? David reaccionó de esta forma. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. David reconoció que Dios era un Dios misericordioso, que si él ponía su confianza en Dios, él sabía que era lo mejor para él, aun cuando él había cometido ese pecado. Entonces vemos que en corazones humildes hay un arrepentimiento, y vemos que en corazones orgullosos simplemente hay excusas cuando se les confronta, ¿sí? ¿Cómo termina una persona que desobedece a Dios y no se arrepiente? Pues vemos, Saúl siempre tenía excusas para su desobediencia, no era humilde y siempre le echaba la culpa a los otros de sus propios errores, siempre. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Consultó Saúl, mira cómo terminó Saúl. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. O sea, Dios se apartó de Saúl. Ya Dios no le hablaba a Saúl. Saúl terminó buscando un camino más fácil para lo que él quería, porque siempre hacía lo que le daba la gana. Terminó buscando una divina para que le consultara, porque ya no tenía profeta, ya Dios no le hablaba por ninguna parte, ni por sueños, ni por nada. Y Saúl terminó consultando una divina, algo que es abominable ante los ojos de Dios. Cuando ya no tenemos el respaldo de Dios, terminamos buscando lo malo y esto trae destrucción a nuestras vidas. Entonces, como Saúl ya no tenía esperanzas, ya la relación con Dios se había roto, Saúl terminó tomando su propia espada, clavándosela en ella, se echó sobre ella, clavándosela. Saúl terminó suicidándose. Y no solo él, sino que terminaron muertos sus hijos. Mira cómo termina una persona que desobedece al Señor. Sus familias, sus generaciones van a terminar arruinadas, pobres, destruidas. Aunque muchas crean que porque tienen riquezas, que muchas crean que están bien, amigos, no solo las riquezas no hablan que uno está bien con Dios. Eso no quiere decir que muchas personas ricas y que están bien con Dios, no. Las riquezas no tienen nada que ver con Dios. O sea, no tienen nada que ver con que, ay, yo soy millonario, entonces tengo la aprobación de Dios. No, porque el enemigo también da riquezas. El enemigo le dijo a Jesús cuando lo tentó:
póstrate, adórame, yo te doy todas las riquezas del mundo. No tiene nada que ver con que si tú crees que porque eres rico estás parado con Dios. No, amigo, eso no tiene nada que ver. Vemos cómo terminó Saúl y vemos cómo termina el que se arrepiente delante de Dios cuando el Señor nos confronta, cuando el Señor nos dice, hiciste esto malo, vemos cómo termina. David siempre tenía la costumbre de consultar a Dios, una de las cosas, para cualquier situación. Cuando David era confrontado por Dios en varias ocasiones, siempre reaccionaba con arrepentimiento y humildad. Cuando nos arrepentimos y escuchamos la corrección con humildad y reconocemos nuestros errores, el Señor nos exalta en el tiempo señalado por Él. Cuando hay una humildad a las promesas del Señor, estas siempre se van a cumplir en nuestras vidas. David terminó su vida con buena vejez y Dios le permitió ver a un hijo suyo sentarse en el trono. David siempre tenía la costumbre de consultar a Dios para cualquier situación. Y vemos, amigos, cómo cuando uno obedece a Dios, cuando uno es humilde y se arrepiente de sus pecados, el Señor lo restaura a uno, el Señor tiene misericordia de uno, amigos. Entonces, esta es la palabra, amigos, que quería enseñarles, que quería mostrarles cómo cuando una persona la confrontan y cómo reacciona, cuando nosotros desobedecemos y nos confrontan, cómo es nuestra reacción, amigos. Aquí tenemos un ejemplo entre la vida de David y la vida de Saúl, amigos, para que esto sea también un ejemplo para nosotros. Aprendamos a reaccionar con humildad cuando el Señor nos confronte por nuestros pecados, amigos. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga. Espero que esta reflexión, este tema les ministre, les ayude, que ustedes les pidan al Espíritu Santo de Dios que les hable, que les abra el entendimiento para que cada una de estas palabras que yo hable a ustedes les toques, les ayude y que ustedes puedan compartir esta palabra con otras personas, amigos. Un abrazo fuerte, nos vemos en el próximo video. Bye.